Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en nuestra escucha cotidiana de la palabra para meditarla, orarla y llevarla a la acción, a la vida y quedarnos también en la contemplación de la misma. Hoy la Iglesia nos presenta el texto de Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué horas viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dice: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado que a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarlos a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. El que mucho se le dio, mucho se le reclamará. El que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este día. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, amor y presencia. Amén. La Iglesia mira la vida de San Juan de Brebeuf y San Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires, que entre los años 1642 y 1649, con 8 miembros de la Compañía de Jesús, evangelizaron la parte septentrional de América, en el norte, y fueron muertos después de atroces tormentos por los indígenas hurones e iroqueses. Fueron martirizados el 18 de octubre y el 16 de marzo. Uno del 647 y otro en el 1648. ¿Qué nos dice el texto hoy? Es el primer movimiento. Capítulo 12, versículos 39 al 48. ¿Qué parábolas tiene el Señor hoy? Son como 2 parábolas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las comparaciones que pone? ¿Qué palabras utiliza? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Qué habla de ladrón? ¿Qué habla de administradores? ¿Qué habla de criados? ¿De conocer o no la voluntad de Dios? ¿Cuál es la situación que pasa con ello? ¿Y cuáles las expresiones finales que utiliza hoy para cerrar esta palabra en este día? Como siempre, varias lecturas. Después lo tratamos de recomponer con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este camino de Jesús a Jerusalén, parece Lucas recordándonos ciertas actitudes de los que lo siguen para estar preparados en la presencia de Dios. Ayer pues teníamos la fiesta de San Lucas con un evangelio propio, pero también pues nos hablaba en el evangelio corrido, se hablaba de los siervos que esperan a su Señor y que Él los haría sentar y les serviría. Y hoy utiliza en el Evangelio, si pudimos escuchar muy bien, como 2 parábolas. Una muy breve, la del ladrón, y otra más desarrollada, que es la del mayordomo. Que ustedes y yo podemos verlas con un paralelo que tienen Mateo 24, 42. Y entonces, la venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús, Dios ha tomado la humanidad y ha levantado la dignidad de
de ella, que la había perdido y que se había separado de Dios, y viene a dignificar de nuevo la humanidad. Dios, que se hace hombre, se abaja y da la vida en rescate por todos. Y viene entonces con una imagen que es tomada en una comparación que nos parece raro. ¿Cómo va a hacer una comparación Jesús con un ladrón? Pero aquí no es por meter miedo ni por un terror, sino que significa, nadie sabe cuándo va a pasar. Alguien tiene que estar siempre preparado, porque en el mundo de hoy existen aquellos que en cualquier momento pueden llegar a robar las cosas, a meterse, a generar formas de cómo poder quitar lo ajeno. Aquí la situación entonces es como es la actitud que conlleva es la vigilancia, porque no se sabe cuándo pueda llegar un ladrón. Esa es la situación, ¿no? Como cuando también hablaba el Señor de que espera por la noche, en este sentido, y guarda y vigilia. Nos metemos como en la situación de aquella esposa que espera al esposo o al hijo, una madre que espera con una lucecita prendida y que está ahí pendiente de la llegada de los que aman. Esa es otra imagen. Pero hoy, con una vertiente más del estilo del mundo, es estar velando para que no le roben a uno los bienes de este mundo. Cuanto no más el bien más preciado, que es el alma, la vida del espíritu, hay que estarla cuidando de los ladrones y del ladrón del alma, que es Satanás. Entonces, aquí hay una expresión: vigilancia. Vigilancia. Entonces, esa es la situación de hoy. La segunda parábola, con otra imagen, la del mayordomo, que tiene una intervención aquí de Pedro, cuando entre las dos Pedro le dice: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor empieza a hablar del administrador fiel y prudente. ¿Quiénes son los primeros administradores? Pues Jesús tenía los apóstoles, vinieron los designados en las comunidades, pero todos somos llamados a ser administradores fieles que custodian este don de Dios dentro de nosotros, la presencia de Él. Cómo somos administradores de la gracia que se nos ha dado en el bautismo, de esta fe que es la semilla de la vida eterna. ¿Cómo estamos administrando? Y por eso aparece esta imagen del Señor hablando de cómo va a venir el Señor y va a tomar cuentas a los administradores. Primero a nosotros, pues lógicamente los que más se nos ha dado en revelación, en preparación en Dios, pero de cierta manera todos, cada uno según la forma como Dios pues se ha manifestado en él. Al que más se le ha dado, más se le exigirá, como es lo que termina diciendo la expresión de hoy. Entonces miremos elementos, palabras. La actitud de Jesús del mayordomo es la que él presenta, que puede pasar que como no llega el jefe, pues empieza como a abandonarse de sus funciones. Mi señor tarda a llegar y empieza a pegarles a los criados, a las criadas, a comer y a beber, a emborracharse, y vendrá el señor del criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor. Es decir, la situación de no vigilar puede llevar a uno olvidarse de vivir en el bien y en esta libertad de los hijos de Dios y en esta bondad, y empezar a permitir la malicia, la maldad y ciertas actitudes que hacen que no seamos vigilantes, sino en todo lo contrario, que vivamos de una tal forma que no preparemos el corazón siempre al encuentro con Dios todos los días, y mucho menos pues estemos preparados para el día del encuentro total con Él. Entonces Jesús viene hoy a llamar la atención con dos parábolas en las cuales ustedes y yo nos podemos sentir hoy como inmersos en ella. Pedro hace una pregunta y Jesús la responde, y Pedro comprende, y los apóstoles, ellos primeros, pues más responsables de las comunidades cristianas, pero ustedes y yo también somos hoy esos administradores que tendríamos que ser responsables ante el don de su presencia en nuestra vida. ¿Y cómo respondemos a esta enseñanza? Ustedes y yo hoy miremos esta grandeza y cómo los evangelios siempre están en ese
terminar mostrándonos esta invitación a la exhortación de la vigilancia. De hecho, si yo miramos el discurso escatológico, es decir, el discurso que tiene que ver con el fin de los tiempos de Jesús en Marcos, termina diciendo, velen, en Marcos 13:37. Lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, velen. Velar aquí hoy es estar todos los días enamorados de Jesús. El que ama, espera y cuida. El que ama está mirando todas las situaciones en Dios. Como esa madre, y vuelvo y repito, que espera a su hijo o a su esposo y a los que ama por la noche con la lucecita prendida y no se acuesta hasta que no llegue los que aman. O puede ser inclusive un padre también que espera a su hijo. Este es Dios que nos lo ha enseñado también. ¿Cuánto ustedes y yo entonces también no tendríamos que tener prendidita esta luz para que no vayan a llegar primero que todos ladrones a nuestra vida y nos quiten esta dignidad de hijos de Dios en estilos de vida que puedan llegar a ser como los que Jesús dice aquí? Por eso hay que tener cuidado. Y Jesús habla aquí de unas acciones como de castigos y habla de aquellos que conocen o no conocen la voluntad. Pues en mayor medida el que conoce la voluntad de Dios, pues más se le va a exigir. Ustedes y yo hemos aprendido de la palabra, no por temor de ese miedo paralizante, sino por un temor de Dios, de ofenderlo a Dios. Deberíamos estar dignamente preparados todos los días en su presencia, y la palabra seguramente a usted y a mí nos ha enseñado mucho de cómo vivir, de cómo vigilar, de cómo agradar, de cómo vivir las gracias de los sacramentos, la misericordia, el amor y el servicio, alejándonos de todo aquello que sea descuido y un desorden en nuestra vida que permita que el ladrón, que es Satanás y el mal en sí mismo, pues venga y nos robe los dones de Dios y el don más grande, que es Él mismo. Que ustedes y yo sepamos hoy hacer la voluntad de Dios. Si la conocemos aún con más fuerza, deberíamos vivir en ella, no porque toca, sino porque sabemos con plenitud que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, vivir en Él, con Él y para Él. Que esta invitación doble de esta imagen del ladrón que puede entrar a la casa y de este administrador que debe ser fiel, nos invite a ustedes y a mí a mirar nuestras situaciones de vida. Hemos recibido mucho de Dios, y lo digo por mí, y los invito a que ustedes valoren cuánto han recibido de Dios, y entonces cuánto le respondemos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. ¿Cuánto valoramos todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto nos adentramos en esta imagen de ser administradores de esta gracia divina que es su presencia? ¿Cuánto no más que el Padre nos ha dado al Hijo? Y el Hijo ha dejado el Espíritu. El Padre y el Hijo han dejado el Espíritu en la iglesia, para que en este tiempo que va de la ascensión del Señor a su segunda venida, nosotros siempre estemos atentos y vigilantes a la venida que ya nos dio Jesús, que es la que leemos en la palabra, a la venida cotidiana de la Eucaristía, y eso nos preparará, porque no sabemos el día y la hora, a la segunda venida de Jesús, o al paso de ustedes y yo a las manos del Padre. Estamos en este tiempo de la iglesia, y este tiempo de la iglesia es tiempo de vigilancia y fidelidad. Esas son las actitudes del cristiano. Esas son las invitaciones marcadas por la esperanza del que espera en Dios todos los días, el encuentro con Él, y está tan preparado todos los días de este encuentro con Él que cuando venga o cuando pase a las manos del Padre, pues ha sido el administrador que ha puesto todo en rectitud y ha obrado como debe ser. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta llamada del amor, esta vigilancia con estas imágenes del ladrón y del administrador solícito y eficaz. Que podamos verdaderamente vigilar y poner todas nuestras capacidades y la fuerza y los dones que nos has dado desde el bautismo y esta gracia para que estén al servicio de una vida de santidad y conocimiento de ti, de tu voluntad, Señor. Sabemos que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Vivir en ella es
administrar santamente el don más grande de esta existencia, de esta vida puesta a tus pies y a los pies de la cruz. Enséñanos, Señor Jesús, a no descuidar nuestra responsabilidad del amor. Enséñanos, Señor Jesús, a vivir con tu gracia, a estar atentos siempre con esta vigilancia puesta en la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad, que nos permita siempre obrar según tu voluntad, que esté lejos de nosotros seguir rechazándote, apartándonos de ti, que no vaya a pasar en nuestra vida el ser aquellos administradores que no son fieles, que se han dedicado a hacer todo lo que no debían hacer. Enséñanos hoy a actuar eficazmente en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Usted y yo hoy metámonos en esta imagen de la vigilancia del ladrón y del administrador. ¿Cuánto vigilamos? Y en ese vigilar, ¿cuánto amamos a Dios, le oramos, vamos a Eucaristía, lo buscamos de todo corazón, hablamos tiernamente con Él, hacemos misericordia, vivimos en completa búsqueda de Dios todos los días? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que vigilamos o hemos caído en esta situación del administrador que ve que Jesús no llega, como piensa el mundo de hoy? Eso de que Jesús vuelve, eso no va a pasar, pensará el mundo de hoy, y nos vamos metiendo como en ese ritmo y se nos olvida que todos los días Él viene y que vendrá. ¿Cuánto entonces usted y yo hoy le pedimos la gracia de estar preparados en su presencia por el amor tan grande a ofenderlo y alejarnos de Él? ¿Qué hay que hacer para eso? Usted en su vida, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede plasmar esta página hoy del Evangelio en misericordia, en amor, en vida sacramental, en vida cristiana, en vigilancia real? No sé, ¿cuáles son los ladrones que puedan llegar a su corazón y cómo puede combatirlos usted hoy en día, no permitiendo que le quiten la presencia de Dios? ¿Qué le quita la presencia de Dios a usted en su vida? ¿Qué lo ha hecho de pronto como de pronto administrador, emborracharse, beber y descuidar su vida en Dios? ¿Qué hay de malicia en su vida y en maldad que de pronto usted tenga que decir hoy, no, me voy a vigilar y voy a cambiar y voy a convertir? ¿Y cómo lo va a hacer? Gracias por la atención prestada, gracias por el eco que colocan en el chat y por escribir el lugar desde donde nos acompañan. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.